Uno de los espacios de mayor creatividad que yo encuentro es el de las entrevistas de trabajo. Pasa todo tipo de cosas y lo que debería resultar en un momento de mucho aprendizaje para las partes, en el cual el individuo distingue el sabor, el color, el alma de una organización para decidir ser parte de ella, en algunas ocasiones termina convirtiéndose en un momento, digamos, poco memorable. Pero es que hay que ver el tipo de preguntas que suceden y el tipo de entrevistadores que tenemos. Algunas de las preguntas vienen siendo parecidas a las de estos cuestionarios de algunos países para los cuales te dan para pedir visa. En estos formularios aparecen preguntas del tipo: ¿usted está pensando realizar algún acto delictivo en nuestro país? Me cuesta imaginar a alguien que diga que sí. Pues bien, algo parecido sucede en algunas entrevistas de trabajo. Y yo diría que la experiencia tiene que ver con 3 ingredientes, 2 fundamentales, porque el tercero es el candidato. Y este es inocente. Pero digamos, por un lado está quien te entrevista y por otro lado, las preguntas que nos hacen. Yo diría que para empezar hay un problema de expectativas. Resulta que tenemos este individuo que tiene varios meses de no tener trabajo, hay cosas que necesita pagar, cada día que pasa sus ahorros bajan y su sentido de urgencia aumenta. Y por más claro que tenga su gran para qué, su gran propósito, la verdad es que Abraham Maslow no estaba tan equivocado. Y si hay cosas que pagar, la creatividad también aumenta. La necesidad es una de las madres de la creatividad. Y las entrevistas de trabajo pueden ser un espacio para que tu creatividad aflore. En este escenario tenemos un individuo que busca trabajo, que tiene expectativas y necesidades diferentes a aquel que te hace la entrevista. La persona que te hace la entrevista conoce a la organización, se supone, está conectado o conectada con el ADN de la firma, entiende con claridad las competencias y comportamientos que la cultura de la organización requiere y tiene su sueldo, tiene su trabajo. En tal estado de cosas, ¿cómo respondes a preguntas relacionadas con tus debilidades, con aquello que prefieres, con tus planes a mediano plazo, en un momento en que ya te has hecho muy amigo de todas las personas del contact center, del centro de servicios y del centro de cobranza de tu tarjeta de crédito? En esos momentos lo que emerge es una profunda creatividad y una capacidad que puede llevarnos a los entrevistados a dar un sí criminal. De todas maneras, tendré entre 30 y 90 días para ajustarme al rol, para ver si puedo hacer fit con aquello para lo que supuestamente se me ha contratado. Y mientras tanto, logro pagar algunas deudas. Y entonces, en ese momento aparece la mejor versión de ti. Como recién salido de un taller de autoayuda o de desarrollo personal, en que sales conectado con tu esencia y poder personal. Tu tono de voz es diferente al usual, los movimientos de tus rostros y tus manos, una postura relajada pero firme, una serie de consignas en el trasfondo mental. Es más, inténtalo o revísate si tienes una experiencia de doblamiento personal en que te colocas por encima con una mirada de dron, podría llevarte la sorpresa de que aquel que esté siendo entrevistado se parece muy poco al que cree que ha sido. No falta que te pregunten de tus momentos de grandeza. De esos momentos en que con tus acciones, tus habilidades, tus competencias has cambiado el curso de las cosas. Esos momentos en que tus competencias y habilidades, tus valores se muestran al máximo esplendor. Y ahí me aparecen algunas dudas, algunas preguntas, porque la verdad no termino de entender si se hacen estas preguntas desde el asombro y la curiosidad para conocer tus mejores momentos, o se hacen un poco para reconocer que esta emoción, lo que te emociona, lo hacen para reconocer tu capacidad de articulación, o acaso para interpretar la veracidad de tu relato. Sería bueno que nos digan, cuando nos entrevistan, el para qué de esas preguntas. En tal caso, evitar caer en el extremo de Isaac Asimov con Historias Fantásticas, o en el extremo de aquel narrador austero, de aquel narrador modesto, que a miedo de sonar arrogante,
se limita a contar algunos momentos que en verdad fueron muy poderosos y que incluso puede mostrarse con algunas evidencias. Y claro, estas preguntas pueden llegar a ser disparadores de tu imaginación, de tu creatividad, o sumirte en un momento de gran profundidad en el que dejas de pensar que estás en una entrevista de trabajo y te dan deseo de irte al diván porque estás como en una conversación, en una sesión con un psicoanalista. Y claro, eso depende mucho de tu entrevistador. Los entrevistadores son especiales y hay todo tipo de entrevistadores. Ya, tenemos, por ejemplo, al entrevistador que te cede el control, aparentemente. Este entrevistador hace una pregunta por aquí, una pregunta por allá, y te deja el espacio. Yo recuerdo que en una ocasión, frente a ese escenario, tomé la decisión de procurar hacer rapport con el silencio de este individuo. Y no funcionó. Cada cierto tiempo lanzaba una nueva pregunta y observaba, o al menos parecía observar. Lo interesante era que al final de la conversación me agradecía la entrevista, me agradecía lo bueno que había estado, me agradecía que había sido un diálogo muy provechoso. Este tipo de entrevistas me llevan a mí a considerar la palabra diálogo y la expresión y el fenómeno del conversar desde otra perspectiva. También los hay el entrevistador psicólogo coach. Este que te hace esas preguntas que de verdad deseas salir corriendo de la entrevista o irte al diván. Ese que te pregunta de cuáles son tus más grandes temores. ¿De qué manera se manifiestan tus temores? ¿Cuáles son los efectos de tus temores en tus relaciones? ¿De dónde vienen? ¿Cuál ha sido la historia de estos en las organizaciones que has estado? ¿Cómo lidias tú con ellos? Y es sospechoso cuando no tienes ningún temor que mostrar. También tenemos el entrevistador pitonizo. Es una mezcla de pitonizo y medium, porque de alguna manera ya sabe quién va a ser entrevistado, termina tus frases y es el que dice saber lo que necesitas. Es más, tú terminas la entrevista preguntándote para qué carajo fui a la entrevista si al parecer ya se tenía claro que el puesto no era para mí. Y estos son bien interesantes porque de pronto este entrevistador que te dice sus habilidades están por encima de lo que el puesto requiere. O el otro extremo, su perfil está por debajo de lo que el puesto requiere. A ver, que alguien me explique cómo es que yo llego a una entrevista sin tener el perfil adecuado. La verdad es que esto de ir a entrevistas de trabajo es un gran espacio de aprendizaje. Entre las preguntas y los entrevistadores, algo que podría convertirse en un espacio maravilloso para empezar a crear una alianza de trabajo con la persona que puede llegar a la organización, se puede llegar a convertir en un mal momento para el que entrevista, para la compañía, para el entrevistado. Por eso, cuando alguien me pide apoyo, ayuda para prepararse para una entrevista de trabajo, además de las cuestiones de rigor, revisa quién es la empresa, indaga con quién vas a hablar, cuál es el estado de la industria, cuál es el rol, cuál es la historia del rol, qué había antes, qué no había después, las razones por las que se fue el anterior o por todo lo que fuera. Mi invitación es a que mantengas toda la claridad del mundo respecto a para qué quieres trabajar, qué es lo que realmente sabes hacer. Y tomar eso como un espacio que podemos hacer lo ligero que querramos. Date el chance de estar dispuesto a asombrarte. Abandonar, sobre todo esto, abandonar la presunción de dar la respuesta correcta. Porque yo pregunto lo que pregunto, tú respondes lo que respondes. Yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. De todas maneras, ya tendrás 3 meses para dar cuenta si lo que el puesto requiere se ajusta más a tu propuesta que lo que el entrevistador sospechó. Soy Francisco Villalta y mientras tanto iré a trabajar con alguien que viera una entrevista. Lindo día.